Buenas tardes, somos el grupo 3 conformado por Marina Esquivel, Luisina Mie y Sofía Perazzi. En este trabajo tuvimos que investigar sobre Donald John. Como introducción contaremos un poco de su biografía. Donald John nació en Boston, Massachusetts en 1930 y murió en la misma ciudad en 1997. Obtuvo su bachiller en la Universidad de Yale y luego realizó una maestría y un doctorado en la Universidad de Harvard. Para su tesis doctoral se basó en la teoría de la investigación de John Dewey, quien fue el pionero de la práctica reflexiva. John fue un filósofo y profesor de planificación urbana, aunque también se lo considera uno de los teóricos del aprendizaje. A su vez, realizó estudios avanzados en música, especialmente en piano y clarinete. Comienzos. Su primer trabajo fundamental, llamado El desplazamiento de conceptos, surgió a partir de ideas trabajadas con Raymond Heiner. Al poco tiempo comenzó su investigación después de descubrir que la racionalidad técnica no era la manera ideal de construir el conocimiento, sino que la más adecuada es la racionalidad reflexiva, ya que esta última es más dinámica, no se trata solo de teoría y reglas específicas a seguir. Algunas de sus formas de enseñanza se pueden comparar con el modelo de formación del taller de diseño de las escuelas de arquitectura. Uno de los conceptos claves que menciona el autor es el conocimiento en la acción, el cual se trata de una acumulación de conocimiento tácito personal. Está en todas las acciones, es permanente, dinámico y lo demostramos en nuestro hacer espontáneo y hábil. Pero la mayoría de las veces no somos conscientes y no logramos expresar verbalmente nuestro accionar. Igualmente, en ciertas ocasiones, podemos observar y reflexionar e intentar construir una explicación sobre el conocimiento tácito. A la hora de accionar, cada uno lo hace de acuerdo a técnicas aprendidas, pero también de vivencias personales, recuerdos, interpretaciones subjetivas, emociones, entre otras. Por otro lado, otro de sus conceptos principales es el de reflexión en la acción, es decir, la acción realizada es el objeto de reflexión. Esta es una respuesta a un factor sorpresa y produce una experimentación in situ, aunque en ocasiones es difícil de identificar si no nos detenemos a pensar conscientemente. Carece de la sistemática y el distanciamiento requerido por el análisis o reflexión racional, es decir, no se puede detener a pensar y analizar el problema, sino que se toma una decisión en el momento y se aprende de la misma. Esta reflexión también suele ser difícil de explicar de manera verbal. Aunque posee limitaciones y dificultades, resulta ser un proceso extraordinariamente rico para la persona que lo practica, ya que esta reflexión tiene carácter crítico respecto del conocimiento en la acción, es decir, lo cuestiona. Puede realizarse en dos momentos diferentes, una vez producido el hecho o realizando una pausa en medio de la acción, pararse a pensar. Esta clase de conocimiento permite corregir, reorientar o mejorar sobre la marcha, los planeamientos previos y la propia acción. Es especialmente útil para los profesionales flexibles y abiertos a la complejidad de las situaciones de interacción en la práctica, ya que crea un aprendizaje significativo. En nuestro criterio, creemos que este concepto puede ser aplicado por los diseñadores, ya que continuamente vamos aprendiendo sobre la marcha. En este esquema se puede observar cómo se relacionan ambos conceptos. Lo podemos entender como un aprendizaje constante, como algo que no tiene fin. Accionamos de manera inconsciente, reflexionamos sobre ese accionar y pensamos posibles mejoras para dicha acción. Reflexionamos sobre esa reflexión e intentamos reconstruir la acción, evaluándola de manera crítica. Donald John también propone la comúnmente llamada práctica reflexiva. La misma dice que la experiencia por sí sola no conduce necesariamente al aprendizaje, sino que es la reflexión deliberada sobre la experiencia lo que afianza estos conocimientos. Esta herramienta suele ser muy importante en entornos de aprendizaje profesional basados en la práctica, en los cuales las personas aprenden de sus propias experiencias profesionales, en lugar de aprender de la manera tradicional. Esta puede ser la fuente más importante de desarrollo y mejora profesional personal. También es una forma importante de unir teoría y práctica, a través de la reflexión. Una persona puede ver y etiquetar formas de pensamiento y teoría dentro del contexto de su trabajo. Una persona que reflexiona a lo largo de su práctica no solo está mirando hacia atrás en acciones y eventos pasados,
sino que está mirando conscientemente las emociones, experiencias, acciones y respuestas, y usa esa información para agregar a su base de conocimiento existente y alcanzar un mayor nivel de comprensión. Según el autor, el diseño es un campo de profesión y de pensamiento, de hacer y de saber. Él mismo creía que un diseñador era capaz de transformar los impedimentos, con la posibilidad de hallar más de una solución a un problema, todas ellas siendo válidas. Esto no quiere decir que no haya algunas opciones mejores que otras, pero propone que se pueden tomar diversos caminos a la hora de buscar una solución, al contrario de la racionalidad técnica, que es estática y propone una sola opción final. Shon, Polanyi, Nonaka y Takeuchi consideran que tanto el conocimiento tácito como el conocimiento en la acción son difíciles de explicar. Ambos se basan en la experiencia, en los hábitos, en los aspectos culturales y en las emociones. Son más bien informales y personales. Shon y Polanyi consideran que sabemos más de lo que podemos decir. Doherty considera el hacer como principio de la formación, y Shon plantea que el núcleo de la formación es la experiencia, o sea, el saber hacer. Por otro lado, Doherty menciona las limitaciones que muchas veces tiene la práctica proyectual por mirar y proponer desde un pensamiento y una práctica social diferente, lo cual genera restricciones en la sociedad. Shon explica que la racionalidad técnica también termina limitando a los profesionales, porque los hace sentir menos libres para reflexionar en la acción. Además, Doherty plantea la lógica del espacio, la necesidad e importancia de asumir y manejar las problemáticas que se encuentran en él y su abordaje a partir del hacer y el pensar. Las ideas de Shon también se basan en que la práctica acerque a la persona a la realidad de lo que pueda suceder en el aprender haciendo en el contexto, y la relevancia que tiene el diálogo y la reflexión con el otro en alimentar nuestra capacidad de entender y construir lo que vivimos. Muchas gracias por su atención.